Amigas, amigos, bienvenidos a nuestra sesión de Palabra Libre, el programa de los lunes que tenemos aquí en Revolución de las Conciencias. Tuvimos un fin de semana con muchas noticias, con muchas cosas. Primero queremos mandar un saludo, todas nuestras energías y nuestra buena voluntad a las personas que están en Veracruz, así como en varios estados donde las afectaciones por el huracán Grace fueron fuertes y contundentes. Esperemos que haya 0 víctimas, que haya la menor cantidad de daños posibles y que todas las y los mexicanos que estuvieron afectados en estos momentos, salgan pronto de esta situación. Tuvimos muchas noticias este fin de semana. De entrada un huracán que también se fue del país en menos de 2 días porque lo persiguieron políticamente. Pero tenemos una situación, vamos a empezar con un tema muy fuerte y que se robó todo el fin de semana. Ricardo Anaya, ese ex candidato presidencial que en el 2018 era la esperanza de la derecha trasnochada, se va del país porque dice ser perseguido político, pero hay una razón por la que se va. Hay una carpeta de investigación y se le está acusando de lavado de dinero. Pero no quiero dar tantos puntos. Yo, primero, Robert, ¿cómo lo viste? Pues simplemente, como lo hemos estado notando todos en redes sociales, le echamos un vistazo al internet y vemos que la mayoría de los internautas están manifestando y pues nadie le cree a las acusaciones de perseguido político que quiere denostar Ricardo Anaya. Acordémonos que el 11 de agosto del 2020, el año pasado, Emilio Lozoya presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República, en donde entre los diversos políticos, además de servidores públicos actuales, aparecía el nombre de Ricardo Anaya Cortés. Entonces, a raíz de esta denuncia es que se iniciaron las investigaciones pertinentes para que se esclarecieran los hechos, porque pues cualquier persona puede acusar y como bien lo dice un principio en derecho, el que acusa tiene la carga de la prueba. Claro. Entonces, aquí la carga de la prueba pues, la tiene el exdirector de Pemex. Y ahorita, exactamente Lozoya, y ahorita como Ricardo Anaya pues ya siente pasos en la azotea, pues ya dice, pues patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos, porque tiene el antecedente de que uno de sus compañeros panistas ahorita está detenido en el reclusorio norte, porque exactamente fue a una audiencia inicial para comparecer. Y pues le dijeron, ¿sabes qué? Pues hay prisión preventiva oficiosa. Preventiva oficiosa, muchacho. Mano, ¿no? O sea, claro. todavía no hay una sentencia firme, pero pues te quedas. Entonces Ricardo Anaya dijo, vámonos, ahorita ¿para qué nos quedamos aquí? Y pues yo creo que desde Atlanta grabó el video diciendo que sí va a Atlanta, ¿no? O sea, es bien sabido que tiene familia allá y pues no salen 2 pesos el viaje de aquí para allá, ¿no? Cada fin de semana. Claro. Jorge, ¿cómo viste el tema de Anaya? Mira, básicamente todos los acusados por corrupción, por lavado de dinero, por actos completamente ilegales están huyendo del país antes de que los detengan. No por nada participaban en la misma coalición electoral Mauricio Toledo y Ricardo Anaya. Están aplicando el mismo modus operandi, pero ahora ya no para robar, sino ahora para fugarse. Antes de que la Fiscalía comience una investigación en contra de ellos y se presente ya la solicitud para que declaren por estas denuncias, están huyendo del país, ¿no? Mauricio Toledo en estos momentos se encuentra en Chile y no dudamos que Ricardo Anaya está o en Atlanta o con el dineral que se robó está en algún país donde no hay ni siquiera extradición, porque así se las gastan, ¿no? Les da miedo porque saben que hay elementos para poder investigar sus casos y saben muy bien que incluso se pueden girar órdenes ante la Interpol para solicitar el regreso de estos individuos al país. Entonces, pues se la están gastando así, ¿no? Y están con un falso discurso de que son presos políticos. Justamente hay un discurso que la derecha está argumentando, bueno, una cierta de actores y personajes dice, es una posición de venganza de Andrés Manuel en contra de todos estos contrarios que tiene. ¿Ustedes creerían que existe algo así? Venganza política no se ha visto. Venganza política sería algo que este gobierno dijo no se va a hacer, el empezar a censurar medios de comunicación. Venganza política sería que desde el día 1 formalmente sí se iniciaran
la persecución jurídica en contra de actores políticos, no solamente como Ricardo Anaya, sobran nombres. Fueron muchísimos los políticos beneficiados, por ejemplo, de la serie de compra para aprobar las reformas estructurales. Por supuesto. Acordémonos, por ejemplo, del caso de Brecht, que es el más emblemático y es el que da origen A todo esto. a todo este andamiaje de corrupción, porque pues acordémonos que por eso está detenido Emilio Lozoya. Claro. Y a raíz de ahí, pues es de que él busca ser un testigo protegido y a través de este beneficio es de que dice, pues vamos a soltar la sopa y vamos a mezclar a Ricardo Anaya, vamos a mezclar a tal servidor público, etcétera. Pero ahorita como la atención está centrada en Ricardo Anaya, que se está autoproclamando candidato del PAN, cuando Así ni los es. propios panistas han resuelto quién sea su candidato. Es más, ni la propia alianza, porque entre el PRI, el PAN y el PRD pues, tendrían que ver cuál es el candidato idóneo para ellos. Primero el PAN tiene que resolver, antes incluso que su candidato a presidente de la República, es quién va a ser su próximo presidente nacional. Y ahí se están dando con todo dentro del PAN, se están pegando durísimo, traen el escándalo de que no han alcanzado la cantidad necesaria que solicita la ley de afiliados para poder mantenerse como partido político, y ahora estos escándalos, ¿no? Son verdaderamente llama mucho la atención porque es, además de que es autoproclamado próximo candidato a presidente de la República por el PAN, en las encuestas es el panista que tiene un mayor grado de aceptación y por eso sale con este discurso. Me gustó lo que dijo el presidente de la República. El presidente de la República le dijo, a mí también en determinado momento hubo un intento de investigación en mi contra y yo sé que yo era inocente. Y como yo era inocente, yo me quedé en el país, yo no huí, y si la justicia solicitaba que yo me presentara, yo me iba a presentar. Incluso el presidente de la República, yo no tenía miedo de parar en la cárcel, porque sé que estaban cometiendo una injusticia en contra mía, que no tenía que ver con el acto de la ley, sino con un acto político, y al final la gente realmente sabe quién es inocente y quién es culpable en estos casos. Y dice, pues yo no me fui. Y hay otros políticos que de verdad tienen miedo porque saben que son responsables de alguna manera de estos actos de los que se les acusa. Claro, yo recogería dos dos materiales audiovisuales que por ahí en las redes se encontrarán fácilmente. Un tuit de Citlali Hernández, la secretaria general del partido de Morena, en el cual hace comparte un recuerdo de hace 5 años cuando Ernesto Cordero fue el primero que denunció a Ricardo Anaya por lavado de dinero, ¿no? O sea, que la primera denuncia es entre ellos mismos, entre panistas, es en esa guerra sucia que tuvieron hace un tiempo cuando estuvieron luchando por la presidencia del PAN. Y el segundo material que por ahí yo recuerdo, tú tocando, Robert, lo de el caso Odebrecht, es que, y Jorge, si no mal me corrige, Ricardo Anaya era el presidente de la mesa en la Cámara de Diputados cuando se aprueba la reforma energética en el 2013. Reforma que ha estado muy cuestionada por los intereses de compañías petroleras que metieron fondos económicos a diversos... Una bolsa, Claro. Fue una bolsa de corrupción de los empresarios, o sea, no hay que darle muchas vueltas. Es una bolsa de corrupción que las empresas petroleras apartan desde el principio como un gasto necesario para poder tener sus inversiones, sí, como gastos de operación. De hecho, ese fue el escándalo en Brasil. En Brasil se metía como un gasto de operación la bolsa que se destinaba para la corrupción. Y aquí también. Y aquí también tienen sus departamentos de corrupción esas empresas. Y en eso están involucrados estos actores políticos. Totalmente. Rápidamente, ¿qué creen quién sigue? Yo tengo la impresión de que las investigaciones nos van a llevar a José Antonio Meade, porque también en el caso de Lozoya ha sido vinculado y me parece que van a ir por las mismas líneas, ¿no? Es un poco jugarle a la adivinación y en la política a lo mejor eso no se debe hacer, pero es muy entretenido luego pensar en eso. Robert, ¿cómo lo ves? ¿Qué va a seguir en esta investigación? Pues como tú bien lo dices, es especular, ¿no? Pero más que nada, quién sigue o quién no sigue después de Ricardo Anaya, más bien sería y de qué forma, ¿no? Porque no solamente es el tema de que los mencionen en una denuncia, sino cuál fue su grado de participación en esta serie de actos de corrupción, ¿no? Lavado de dinero, cohecho,
Acá fue en su trinchera cuando era legislador, cuando José Antonio Meade fue secretario de Estado, que ocupó 2 carteras. Sí. El propio Enrique Peña Nieto, El gran tecnócrata. Titular del Ejecutivo. Fueron más de 10 millones de pesos que se invirtieron en políticos mexicanos para que aprobaran la serie de reformas que necesitaban para que pasara y tuviera, pues ahora sí que un piso en donde la empresa Odebrecht pudiera aquí venir a invertir con base en licitaciones que ellos según concursaban, pero que ya estaban dadas por los sobornos que le daban a los políticos. Jorge, ¿qué va a seguir en este caso Lozoya, Anaya? Bueno, a mí no me gusta, Jesús, jugarle a Jesús Mercado, porque esas adivinaciones, si quieres te las dejamos así. No me gusta adivinar porque la adivinación en política casi siempre es cerrada. Si eso fuera, pues ya muchos grandes políticos hubieran adivinado el futuro y habíamos arreglado muchas cosas. Pero sin duda lo que sí va a pasar, que con los hechos que tenemos, es que Ricardo Anaya muy pronto va a tener ya una orden de aprehensión en el país por los actos de corrupción en los que está involucrado, justo en lo que ustedes mencionaban, cuando era presidente de la Cámara de Diputados, cuando en ese momento se vendía la imagen del gran político joven que tiene una visión estadística del país y que se vendía como el gran generador de los consensos nacionales y la esperanza que México necesita. Falso, completamente falso. Ni es un gran negociador, ni es el que genera los consensos nacionales, ni mucho menos es la esperanza que se vendía en ese momento. No consensó porque lo que hicieron fue comprar voluntades. Eso no es una habilidad de negociación, eso es una habilidad de compraventa de favores, de prebendas y de beneficios a costa de los intereses de los mexicanos. No es gran negociador porque también pues, el dinero fue quizá mal repartido, porque ahora todos los involucrados están acusando entre ellos mismos, ¿no? O sea, todos están en descontento en última instancia y por eso se presentan estas denuncias. Y mucho menos es la esperanza de México, ¿no? Al contrario, el peligro para México realmente es este tipo corrupto, como muchos otros que están en este momento siendo investigados por la Fiscalía. Claro. Vamos a ver qué sigue. Nosotros vamos a estar revisando el tema constantemente y ante las nuevas y notificaciones que tengamos sobre esta situación, pues seguiremos haciendo este tipo de programas y seguiremos platicando de esta situación. Por lo tanto, pues qué bueno que Riquín Canallín se fue, porque acuérdense que era el señor de las naves industriales que de la nada sacaba fortunas, ¿no? Pues a ver, vamos a ver qué le depara el futuro. Vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con nuestro segundo tema. Vamos a hablar sobre la Secretaría de Relaciones Exteriores. Acaba de abrir un proceso para asilo de mujeres y niñas afganas, pero ahorita lo vamos a platicar. Amigas, amigos, otra vez aquí en Palabra Libre, el programa de los lunes donde platicamos todo lo que se nos fue acumulando en el fin de semana. La semana pasada, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, mencionó que a partir de los esfuerzos del embajador en Irán, se va a abrir una serie de solicitudes, se va a abrir el registro para solicitar asilo político en México. Sin duda, me parece una política del gobierno mexicano y del Estado mexicano trascendental. Se recupera esta preponderancia de México en los ámbitos internacionales, se recupera ese honor internacional que tenían las relaciones exteriores mexicanas, como en el caso de la Italia, cuando Italia invade Etiopía y México es el primero en protestar. Se recupera esta situación de México siempre estar a la vanguardia, tanto para los refugiados, tanto como para protestar ante los casos de injusticia. Robert, ¿cómo viste esta situación? Yo veo muy bien que México esté implementando una política de acoger a los refugiados. Es una política que por años hemos llevado a cabo aquí en México y que al paso de la llegada de los derechos humanos al marco jurídico mexicano es que se ha ido perfeccionando. Ahorita se está trabajando de la mano con el embajador Ordorica
embajador en Irán, porque pues México no tiene representación en Afganistán. No, pues la única, yo creo que muy pocos, ¿no? muy pocos países avientan. Sí, claro. Sí, Ya hasta, la norteamericana huyó, ya oyeron, recordando las imágenes de Vietnam, ya oyeron. Sí, ahorita los talibanes está muy fuerte esa política de odio tan extremista que se basan en el Corán. Sí, claro. Pero pues bueno, es uno de los pocos países que agarran la parte extremista del Corán, porque no son todos los países que llevan a cabo el tema de que las mujeres no salgan, de que las mujeres estén completamente tapadas. Hay países que les permiten, aunque sea que los ojos estén tapados, aún así no deja de ser una política machista, ¿no? Pero volviendo al tema de la postura que tomó México, de la postura que tomó el canciller, es una postura muy buena, es una postura que está fundamentada. El artículo 11 de la Constitución nos habla acerca de que pueden pedir asilo los refugiados. Estando aquí en territorio nacional, ahorita primero tienen que tramitar su solicitud con la embajada en Irán, después ya que llegan aquí a territorio nacional, igual continúan con los trámites y procedimientos legales para que se les dé el carácter de asilados. Y no debe de por qué entrar esos sentimientos xenofóbicos, porque pues al final son humanos como nosotros, son hermanos y tenemos que apoyarnos. Entonces, si ellos ahorita están en una condición vulnerable, se les debe de dar el apoyo, no solamente de que se les dé la condición de asilados, sino el apoyo moral de aceptarlos. Porque yo por ahí he visto algunos comentarios pues malintencionados ya con una carga xenofóbica, los cuales pues nosotros debemos de descartar totalmente y apoyar la política del gobierno mexicano de aceptarlos y principalmente de darles el acompañamiento, porque es un choque cultural que van a tener muy fuerte. Y qué bueno que estén contemplando primeramente a las mujeres y a los niños, porque pues, al final ellos son los que más están sufriendo con esta serie de abusos que están pasando en Afganistán. Claro. Jorgito, ¿cómo ves la situación de las relaciones exteriores y de Afganistán? Muy bien. A mí me parece que actúa con mucha coherencia el gobierno mexicano ante este suceso. El propio comisionado de ACNUR, que es la agencia de la ONU en materia de refugiados y solicitudes de asilo, el comisionado en México, que es Giovanni Lepri, celebra esta actitud del gobierno mexicano, demuestra su convicción humanista como gobierno, declara Giovanni Lepri, y en general es positivo recuperar el espíritu, primero, de neutralidad política que siempre ha guardado nuestro país ante este tipo de conflictos a nivel internacional, y segundo, también la política de acoger a las víctimas de los conflictos, ¿no? Porque no es otra cosa más que una víctima de un conflicto político, de un conflicto étnico, de un conflicto económico, y que está buscando la forma de salvaguardar lo más básico de su integridad, que es la vida, ¿no? Entonces, muy bien, recuerda los buenos momentos de la diplomacia mexicana durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recordemos que México, con la intervención de... Bueno, ahorita recuerdo el nombre del diplomático, pero con la intervención del país logra salvaguardar la integridad de muchísimos habitantes italianos, garantizando un visado para que puedan viajar al interior de Europa y no sean atrapados por los nazis, ¿no? Entonces recuerda justo esto, porque esta es una de las posibilidades en las que se puede emplear esta protección mexicana. No significa que todos los refugiados vayan a venir a México, ¿no? Sino que México también garantiza el traslado de estas personas por el Medio Oriente, reconociendo su estatus jurídico como personas en que el gobierno mexicano les brinda esta protección, ¿no? Y esto es también muy útil. Totalmente, Jorge. Me parece que eso hay que dejarlo muy claro. Gilberto Bosques, que recuerda la mejor tradición de Gilberto Bosques. Sin duda, lo que está haciendo el gobierno mexicano es que un ciudadano del mundo, el cual ya no tiene un país real, o sea, Afganistán en este momento, cientos de ciudadanos afganos están huyendo y están diciendo yo no tengo un país. ¿Y qué es lo que hace México? Los reconoce y les da cierta tutela y protección internacional para que ellos puedan trasladarse a México. Y en México, si lo desean, pedir el asilo político, ¿no? Cosa que es trascendental y fundamental y nos recuerda también, digo, con sus asegúnes, porque era una política interna, pero en los 60, 70, muchísimos refugiados comunistas y socialistas de América Latina
vinieron a México y aquí se les logró salvar la vida. Entonces, es toda una situación, es incluso yo lo diría, una tradición del Estado mexicano, este tipo de formas y de salir por los que más lo necesitan. Creo que es un éxito del gobierno mexicano. Sin duda, un acierto. Y esperemos, como tú bien lo dices, Robert, no haya comentarios ni actitudes xenofóbicas ni islamofóbicas en realidad, ¿no? Exacto. En este país, que los hay. Por ahí había una crítica que decían, ¿por qué no dar asilo y refugio a centroamericanos? Me parece que es de una manera diferente, pero es válida la crítica. Claro, los éxodos difieren porque son diferentes culturas. Diferentes latitudes. Diferentes latitudes, condiciones. O sea, por ejemplo, las mujeres allá a veces son, en algunos países, incluyendo ahí, no son consideradas ciudadanas. Claro. Están bajo la tutela de los hombres. Hombre. Hay un nombre, no me acuerdo que sí es árabe, que le denominan, es genérico, Marat, creo que se llama. Es una persona familiar, amigo, o bien tutor propiamente dicho, que es con el que deben de salir las mujeres. Entonces imagínense qué gran cambio el que vengan acá a un país en donde primeramente el impacto, ¿no? El choque cultural, en donde aquí las mujeres pues sí son ciudadanas. Falta mucho aquí por avanzar en la materia feminista, en la materia de reconocimiento de derechos a la mujer, pero totalmente estamos mucho mejor y a siglos de avanzados que el país de Afganistán. México no es ejemplo en la garantía de los derechos de las mujeres, hay que decirlo. Hace falta muchísimo, pero sin duda no vivimos en el siglo XVII como viven algunas personas en Medio Oriente. Claro. Que todos estos comentarios, yo quisiera recalcarlo, no son una crítica hacia el Islam ni hacia sus practicantes, ¿no? Que sin duda ha contribuido a la humanidad en diferentes formas del conocimiento, ¿no? Es crítica a los estados, a estos estados que han construido sociedades de esta naturaleza y que no garantizan los derechos de todas las personas por igual, ¿no? Esa es la crítica a esos estados. Y que además, o sea, estamos analizando la actualidad, porque si nos vamos un poquito a la historia, nosotros nos podríamos dar cuenta que Afganistán, por ahí de los años 60 del siglo pasado, era un país en esos tiempos de avanzada que sí le reconocían los derechos a la mujer. Aquí el problema fue... Pues, cuando tenía una orientación socialista el gobierno de Afganistán. Sí, exacto. Curiosamente, no es porque estemos echando flores, ¿verdad? Pero cuando los socialistas gobernaban Afganistán era otra cosa. Sí. Claro. Digo que eso da para un programa de mucho debate sobre la intervención de la Unión Soviética en Afganistán. Sí, había un gobierno afgano de corte socialista, pero pues sostenido con el poder de la Unión Soviética atrás, ¿no? Entonces, cuando cae la Unión Soviética y se debilita, ese propio gobierno también cae, ¿no? Y que también veamos quién financió a los talibanes y quién hizo que crecieran los talibanes. Y quiénes ahora sacaron. Los norteamericanos. No hay que ponerle mucha complicación a los compañeros, amigos, amigas que nos están viendo. Norteamericanos que financiaron a los talibanes en su momento para derrocar al gobierno socialista en Afganistán. Sí, sin duda. Y lo repetimos, es un tema muy largo, muy complejo Afganistán. Esperemos que esta semana podamos realizar el programa de internacionales porque urge revisar esa situación. Afganistán está dividido por señores de la guerra, señores del narcotráfico, porque el tráfico de heroína y amapola es cabrón, fuertísimo. Europa se nutre de sus drogas por Afganistán. Como el Colombia. Es como Colombia, sí, pero Colombia ha tenido otro tipo de regulación. Pero ya lo vamos a revisar. Yo cierro nada más comentando que ojalá que esta actitud que el gobierno mexicano y su representación internacional está teniendo con Medio Oriente, yo sí deseo que esta actitud también esté en Centroamérica. Es urgente y necesario si este país quiere reconocerse como un faro de luz de respeto y garantía de los derechos humanos en todo el mundo. Necesitamos cambiar la visión, sí, la visión norteamericana que se tiene sobre Centroamérica y esta cerrazón ante la migración que existe en toda la región hacia este país. Si este ejemplo que está demostrando el país y nuestras autoridades a nivel internacional con Medio Oriente se refleja en Centroamérica, vamos a cambiar por completo la visión de la política internacional y vamos a estar llevando, me atrevo, a la región a un nuevo estatus, a un nuevo paradigma social, donde no haya, como bien se dice, los
Las personas no tienen que estar peleándose por nacionalidades, sino tienen que estar peleándose por la garantía de sus derechos. No importa en qué país estés, no importa de qué cultura pertenezcas, ni qué religión, ni qué ideología política, todos los seres humanos, sin excepción, merecen la garantía y protección de sus derechos humanos. Totalmente. Migrar es un derecho, no tiene por qué ser detenido nadie por esta situación. Y hay que recordar que América y América Latina es una, y México tiene una responsabilidad como uno de los países que ha estado siempre muy presente y activo en Centroamérica, y tiene una responsabilidad, pero una responsabilidad humana. No me refiero solo a una cuestión económica o de imperialismo o de dominación, sino de humanitaria. Así es. Vamos a hacer un pequeño corte. Ya muy pequeño vamos a platicar sobre el huracán Grace y todo lo que pasó en México. Regresamos. Ahí tuvimos un pequeño dislike. Lapsus. Sí, disculpen. Amigos, qué bueno que están aquí con nosotros y nos siguen escuchando. Espero que les haya parecido interesante los anteriores temas que estuvimos revisando. Queremos hacer un pequeño, rápido comentario sobre el tema del huracán Grace y todo lo que pasó. Pero Jorge, por ahí tenemos ahí unos ya comentarios. Sí, claro, de nuestra amiga y colaboradora Erika Corpus, dice: fuerza a todas las que pidieron asilo y también a todas las mujeres que han decidido quedarse a luchar. El feminismo de Medio Oriente tiene sus propias batallas. Buen inicio de semana, Jesús, Roberto y George. Gracias. Bonito inicio de semana. Igualmente. El fin de semana, como ya lo expresamos desde el inicio del programa, atravesó casi todo el territorio nacional, o buena parte de Yucatán se salvó, pero le tocaron ahí lluvias fuertes, pero impactó de lleno el 21 de agosto el huracán Grace en las costas de Veracruz. Y apenas hoy en la mañana estaba ya terminando de pasar por México. Es uno de esos huracanes poco frecuentes en los cuales atraviesa todo el territorio mexicano. No solo impacta y se degrada, sino que todavía a los de Michoacán les tocó una buena parte de la tormenta tropical. El gobierno federal, por ejemplo, ahí estuvimos viendo que el presidente Andrés Manuel estuvo muy al pendiente en sus redes sociales. También el gobernador de Veracruz, Cuitlahua García. Ahí hemos visto algunas fotografías donde él está en los propios trabajos de limpia y de desasolve de coladeras, porque pues, en estas situaciones se tapa y se crean las inundaciones, obviamente por la cantidad de lluvia que trae y la cantidad de tierra. Pero también hubo ahí una crítica hoy en la mañana sobre el tema del Fundem, que recordemos en el 2018 fue desaparecido y que ahora me parece que esos recursos los está teniendo la Secretaría de Hacienda. Pero, Robert, ¿cómo lo viste? Pues el desastre natural muy mal, no se le desea a nadie, pero pues es algo con lo que hemos vivido por años por la ubicación geográfica de nuestro país. Claro. Sin embargo, lo que sí se tiene que hacer es el implementar mejores medidas para que el desastre natural sea menos, porque pues va a haber y se tiene que presupuestar y como siempre ha venido en todas las propuestas de los presupuestos de egreso a la Federación, pues tiene que venir incluido un fondo para atender este tipo de desastres. Y ahora que lo mencionas, el tema del Fondem, pues sí, se abordó, es un tema muy importante de relevancia, que tratan de tergiversar los de derecha, los panistas más que nada, diciendo que y los otros 108 fideicomisos que fueron desaparecidos, pues le está dando en la torre a la gente porque dicen que ya no hay el apoyo, que se está dejando de lado la atención prioritaria, que en este caso pues son los damnificados de los desastres naturales, algo que es totalmente falso porque de por sí, abocándonos solo al Fondem, si nos pusiéramos a ver cada uno de los 109 fideicomisos que fueron desaparecidos, veríamos toda la serie de problemas y lo resumimos en una palabra: corrupción, porque el Fondem era un fondo, es un fondo, ahorita lo podemos decir, es un fondo que tiene adeudos. Es un fondo que tuvo muchos pasivos, hablando ya en un tema de que ya no está vigente, tuvo muchos pasivos, los cuales todavía no se han cubierto. Esto quiere decir que hay deudas desde el sismo del 2017 aquí, principalmente en la Ciudad de México, la zona centro,
que todavía no se terminan de pagar. ¿Y esto por qué? No porque el tema de ayudar a las personas, la reconstrucción, es caro, pero ya viéndolo en un tema macro, donde se le asigna un buen presupuesto, pues no lo llega a hacer. Pero para las personas que aplican y ejercen el presupuesto, hacen que esto se haga caro, porque inflan los precios, generan una serie de mecanismos para los cuales en un mes no se cubre lo que se pudiese cubrir. Lo equivalente a cubrirse en un mes a veces se cubre en un año, porque van haciendo los dispendios económicos para que pues se termine pagando más. Entonces mantener al Fonden pues le salía muy caro al país, y además de que los proveedores pues eran a modo de los gobiernos peronistas y del pasado régimen. Entonces era muy necesario quitar este tipo de fideicomisos. Claro, Jorgito. Bueno, aquí a mi amigo Roberto ya le está incluyendo el lenguaje del presidente, porque ahorita Sí. habló del pajado. Entonces aquí Roberto cada vez está mimetizando más con el discurso y la forma presidencial, ¿no? Sí. Es un buen militante obradorista porque hace propio hasta el lenguaje, ¿no? del presidente. Pues mira, primero antes que nada nuestra solidaridad con las víctimas, que no son pocas desafortunadamente ante estos sucesos de esta magnitud, y desde este espacio, igual que siempre lo comentamos, cuentan aquí a aquellos que sufrieron algún estrago para hacer pública su necesidad de apoyo, su necesidad de solidaridad, su necesidad de buscar ante las autoridades solución a alguno de los problemas que hayan desafortunadamente vivido con esta tragedia, y este espacio está abierto siempre a todos ustedes. En un segundo momento, pues sí, sin duda el tema de los fideicomisos fue todo un debate, ¿no? Porque los argumentos eran diversos. Un argumento era que era necesario que todos los fideicomisos desaparecieran, y otros sectores en el debate parlamentario se manifestaron sí por desaparecer algunos fideicomisos, pero no todos, precisamente por la preocupación que existía de salvaguardar ciertos recursos del presupuesto público para actividades específicas, ¿no? Como es el caso de los desastres naturales, como son fideicomisos en materia de salud, entre otros, ¿no? El gobierno federal en este proceso de negociación se comprometió a que estos recursos iban a seguirse contemplando en el presupuesto federal, a pesar de que no existen estos fideicomisos, y pues ojalá que en esta tragedia se vea reflejado ese etiquetado preventivo ante el desastre natural, que, como bien lo decía Roberto, desafortunadamente se ha convertido en la nueva normalidad, ¿no? Y esto pues no es ni siquiera es una causa natural. Son fenómenos naturales, pero no tienen un origen completamente natural, ¿no? También hay que hablarlo. Hay una urgencia sobre el control del cambio climático. Los grandes especialistas a nivel internacional han advertido que si no se detiene la tendencia del cambio climático, de la generación de gases nocivos hacia el ambiente, de la tala desmedida de los bosques, etcétera, 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 de otras actividades industriales, esto va a suceder aún más y va a escalar a niveles jamás vistos, por lo menos en la época del hombre, del humano, de la humanidad en la Tierra. Se prevén, por ejemplo, que en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico puedan llegar a existir hasta dobles huracanes en un mismo momento, ¿no? Esto sería de por sí ya es una catástrofe lo que estamos viviendo, y lo que se viene puede ser peor. Y quizá es también el llamado de atención a todas las autoridades. Tenemos que pensar seriamente el cambio climático y la situación que estamos atravesando. Si bien México no es uno de los países que más generan contaminación al ambiente, sí tiene una responsabilidad importante en esta materia, porque en el pasado ha sido defensor justo de este tipo de causas, ¿no? En su momento, por ejemplo, no tiene que ver el tema, pero en su momento fuimos grandes defensores de la desnuclearización de la región, ¿no? A través de los tratados de Tlatelolco. Y no dudo que México pueda encabezar nuevamente en la región la defensa de un pacto energético y ambiental que nos permita disminuir este daño que le estamos generando al ambiente y que trae consecuencias como estas que estamos viviendo ahora. Claro, totalmente. Creo que el tema de los desastres naturales o estas catástrofes que ocurren pueden dejar en evidencia muchas cosas, ¿no? Pueden dejar en evidencia, uno, el tema de que sin duda el Fonden
sigue siendo muy cuestionable y cuestionado si fue correcta la medida de su eliminación. Bien dices, Robert, era un fondo que estaba ya jugando con pérdidas. De Sí. nada servía tener el Fonden si en realidad lo que se estaba destinando era para pagar incluso adeudos anteriores, Así ¿no? es. No tenía ningún sentido de mantener esa pauta en el presupuesto. Sin embargo, también Arturo Herrera lo dice en fechas anteriores, cuando todavía era secretario de Hacienda, que esos recursos la Secretaría de Hacienda los tiene totalmente delimitados y nunca no se tocan a menos que sea expresamente por la orden del presidente para este tipo de desastres. Y en realidad lo que mucho tiene esta cuestión del Fonden es que se le quita que cualquiera pueda meterle mano a esos presupuestos de manera tan libre, ¿no? Ya solamente ahora el secretario de Hacienda es quien puede meter las manos en ese dinero. Efectivamente es por la naturaleza de la figura jurídica que un fideicomiso. Claro. A ver, ¿quién era el que te administra El fideicomiso? Exactamente, ¿quién era el que te administra el fideicomiso? ¿Cuál era la entidad financiera? Y que muchas veces eran entidades financieras externas, ¿no? Se ha ido develando que parte del presupuesto que se gastaba así ni siquiera era administrado por entidades nacionales, deja tú estatales, ¿no? Sino eran entidades financieras extranjeras que se encontraban en países que hasta la fecha se duda de sus manejos financieros y administrativos por corruptos, ¿no? Claro. Lamentablemente trafican y ven como inversión la tragedia ajena. Y eso es algo muy triste. Y ahorita de lo que tú comentabas, Jorge, es muy importante lo del cambio climático, porque también me viene a la mente toda esta serie de discursos que dice la derecha sobre que no se está viendo hacia una política más sustentable y que se está apoyando más a una política en la cual se tenga que seguir usando los combustibles que provengan, por ejemplo, del crudo, ¿no? El petróleo, y no se está apostando a las energías limpias. Algo que sí es necesario el apostar a las energías limpias, pero no es el momento ahorita de nuestro país. Porque nosotros le estaríamos preguntando, ¿a poco ustedes sí las implementaron cuando gobernaron las energías limpias? No habían las condiciones, no es porque también ellos no hayan querido. Sin embargo, de las energías que ahorita se siguen usando, ellos siempre han querido sacar la tajada tanto política como económica. Volvemos un poquito haciendo la conexión con el primer tema que habíamos abordado, la reforma energética. Eso es lo que nos llevó un poquito también a esta actualidad. Claro. Yo ahí discreparía de Roberto. Yo creo que el país y este gobierno y los próximos gobiernos que seguramente van a ser de izquierda, porque la tendencia estadística así lo marca, yo creo que sí tienen que apostar con una inversión importante presupuestal hacia nuevas energías. Yo creo que incluso, además de la urgente necesidad de detener el cambio climático lo más que se pueda, porque estamos al borde de la catástrofe global, o sea, este planeta no le pertenece a ningún país, todos somos responsables de este planeta. Por el otro lado, también es la nueva tendencia industrial. O sea, también hay que hablarlo. En Europa y en Norteamérica hay fuertes inversiones públicas y privadas hacia estas energías. Y si México lograra desarrollar una industria de energías renovables, podría participar en el mercado internacional y esto podría potenciar también la economía del país, ¿no? Que de hecho había la intención, por ejemplo, de Elon Musk con Tesla de construir una planta de ensamblaje de los automóviles eléctricos en el país. No se concretó, pero pienso que hubiera sido muy positivo porque todas estas inversiones de la nueva forma económica en la que se generan la industria automotriz, por ejemplo, podría traer una fuerte derrama de recursos al país y que el país también comience a reflexionar en tener empresas propias que le apuesten a la economía del cambio climático y de la sustentabilidad, porque por ahí parece también ser que es la tendencia internacional. Sí tener una base petrolera y energética tradicional muy fuerte, como lo hace Japón, como lo hace Estados Unidos, como lo hacen algunos países de Europa que tienen estos recursos, pero también apostarle a lo nuevo para poder participar en el nuevo mercado internacional que se está abriendo. Claro, sin duda nosotros, México tiene una responsabilidad, como cualquier otro país, para tratar de frenar o tratar de mantener los riesgos del calentamiento global, porque el calentamiento global es una realidad. Sí. No se sabe qué tanta influencia tiene.
la mano humana o el desarrollo humano, me parece desde mi perspectiva que mucho. Creo que tenemos que ahí nosotros revisar esta cuestión de tener una industria energética de hidrocarburos, sí, porque es en este momento lo que hay, es cierto, no se puede tirar todo el desarrollo energético por carbón y por fósil que tenemos, pero estoy totalmente de acuerdo en que hay que también tratar de apostarle a estas nuevas energías y a estas nuevas formas de generación de energía, ¿no? Por ejemplo, ahí podríamos revisar el plan energético de Arabia Saudita, que ellos mismos dicen, somos los primeros en admitir que nos vamos a quedar sin petróleo. Porque somos los que más... Y son de los que más tienen. Somos de los que más Después tenemos. de la reserva venezolana, es la reserva de Arabia Saudita. Y aparte porque ellos lo dicen, y es que sin el petróleo no tenemos nada. O sea, la península arábica es desierto. Es puro desierto. Y ellos sí saben que tienen que generar energía. Nomás tienen para vender arena para las construcciones. Sí, ¿no? Entonces, creo que tenemos que revisar ese tema. No es una excusa, a mí no me gusta esta idea, es que somos un país en vías de desarrollo, ¿no? Somos un país del tercer mundo, y eso me parece que no es una excusa para no intentar entrar a estos procesos de búsqueda de nuevas energías, ¿no? Esos son malos conceptos, más bien somos países bloqueados, porque en vías de desarrollo, o sea, entonces, ¿cuándo te vas a desarrollar? Aquí hay tecnología que la estamos usando como en Europa. Hay países que sí están un poquito más atrasados, pero también porque tienen un bloqueo peor. Yo pienso que somos países bloqueados en ciertos aspectos jurídicos y también porque geográficamente en temas de recursos naturales somos países muy privilegiados, somos muy ricos. Pues sí. Y hay que apostarle ya a la nacionalización del litio, por cierto, sí, que es también otra de las energías del futuro. El litio va para largo y tenemos una fuerte reserva. Y que no se dejen por ahí sorprender porque hay legisladores de Morena que andan diciendo que no, una relación público-privado. No, yo sí soy de los que dicen ya nacionaliza. Si nadie lo ha tocado, que sea del Estado y que se vea en beneficio de los mexicanos. Claro, totalmente. Con eso vamos cerrando. Sí, solo le mandan también aquí a nuestro amigo Roberto, Jessica ZMR, le manda fuertes saludos y dice que es un excelente análisis el que realizaste. Muchas gracias, Jessica. Un saludo, un abrazo. Sin duda estamos totalmente de acuerdo con Jessica en que son grandes análisis los que hace nuestro amigo Roberto y también el compañero Jorge. Los tres. Y también Jesús. Vamos cerrando este programa. El día de mañana nos volvemos a encontrar con Julián Castruita y Política Nacional. Por ahí van a salir los botones de me gusta. Suscríbanse en YouTube. Síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta pronto.